te lo ruego, Padre, porque lo necesitamos en este tiempo más que nunca. Amén y amén. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Y prestemos atención a este versículo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Voy a hacer una pregunta y me gustaría que la persona que me responda con voz fuerte o a través de un micrófono. El Señor Jesús llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba con fiebre altísima. Entonces Jesús la sana y la palabra de Dios dice que ella se levantó y le servía. El otro día estaba con una médica charlando y le hice esta misma pregunta. Y le digo yo, ¿y qué se imagina que hacía la mujer? Y es la misma pregunta que le voy a hacer a ustedes. ¿Qué se imagina que hacía la mujer? De acuerdo a lo que dice la palabra. Se levantó y le sirvió. ¿Qué hacía? ¿Qué se imaginan ustedes que hacía? ¿De qué manera, Fiore? Además, dale un... Sí, con servicio, pero ¿qué haciendo qué? A ver. Ofreciéndole comida, agua. Ofreciéndole comida. Sí, la palabra dice de que inmediato ella comenzó a servirlo. A servir. Así que imaginamos que sí, que haciendo puede ser comida. Le daba comida, alimento. Atendiéndolo. En general. Ahora yo le hago le voy a cambiar la pregunta. ¿Y si hubiera sido el suegro de Pedro? ¿Qué hubiera hecho? Esta doctora me respondió exactamente lo mismo que ustedes piensan. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el suegro de Pedro? Un varón. Hubiese charlado. Claro. Entonces, hay una concepción en nuestra estructura mental social donde la mujer tiene que ir a lavar los platos. La mujer está para lavar los platos.
para hacer la comida. No es así. Entonces, acordémonos de otro pasaje. Marta y María. En este caso, las mujeres tienen nombre, pero en los otros casos, en los relatos bíblicos, pocas veces se habla del nombre de la mujer, se da el nombre de la mujer. En el caso de la suegra de Pedro es todo lo que sabemos, es la suegra de Pedro, pero pareciera que no tuviera nombre. ¿Sí? Entonces, pero en este caso va Jesús va a visitar a su amigo Lázaro, que tiene 2 hermanas, Marta y María. Y Marta, en una queja hacia su hermana, ¿no es cierto?, hace un reclamo de que la ayuden a servir. Y Jesucristo, rompiendo con todas las reglas, dice: Marta, María eligió la mejor parte. Entonces, nosotros vemos en estos versículos bíblicos, ¿no es cierto?, cómo Jesucristo mismo dignificó a la mujer en su tiempo y cuando Él predicó su evangelio. Y nosotros, con el tiempo y con la ayuda del patriarcado, hemos reducido el evangelio en lo que respecta a la posición, al lugar que la mujer tiene en Cristo. Mire, por ejemplo, la palabra diaconisa significa esposa del diácono. Cuando en realidad la mujer tendría que ser diácono. Si es diácono, está emparejada con la función ministerial del varón. Si es diaconisa, es la esposa del diácono. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hablamos de estas cosas, sobre todo en un entorno que todavía no ha asimilado el lugar de la mujer. Nosotros a veces pensamos que la mujer ya ha ganado todos sus derechos y el problema está que dentro de la iglesia estamos mucho más relegados que la función que tiene la mujer puertas afuera de la iglesia. Encontramos mujeres profesionales, aceptadas dentro de su entorno, pero también vamos a encontrar muchas injusticias. Le digo que es un tema no sencillo de hablar, porque hay que hablarlo con una profundidad académica. Acá hay que apelar a la hermenéutica correcta. ¿Qué es la hermenéutica? Es la interpretación correcta de la palabra. Imaginémonos esto.
una comunidad llega y se instala en un lugar. Yo recuerdo cuando se desbordó, creo que fue el río Bermejo, yo estaba en Tartagal, muchos viajantes se quedaron del otro lado y estuvieron un mes sin poder cruzar por ese puente, porque el agua revienta el cerro y el agua arrastra con todo y arrastró el puente de cemento, ¿no? Pero lo curioso es que todas las casas que están del otro lado del puente, que estaban construidas a la orilla del río, al ser socavado, se cayeron. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Venimos, una comunidad se instala en un lugar, la comunidad florece, crece. A veces cuando uno pasa tiempo de no ir a una ciudad que más o menos conoce, me ha pasado muchas veces con San Francisco. San Francisco se ha extendido, ha crecido muchísimo, pero eso también demanda nuevas obras. O sea, cuando vienes y estás en la comunidad se hace, si corre un río, se hace un dique o tiene su cauce, se plantan árboles en diferentes lugares, viene un cartógrafo y dibuja, ¿no?, cómo está la ciudad distribuida de acuerdo a su forestación y su clima y todo lo que tenga que ver. Yo no soy experto en esto, así que no puedo hablar mucho. Pero a medida que va creciendo, ¿no?, el río va tomando otro cauce, entonces hay que hacer modificaciones. Si no se hacen esas modificaciones, se corre peligro, un grave peligro de que haya tragedia. La palabra nos enseña que en los últimos días la maldad irá en aumento. Y también nos dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entonces, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. A nosotros, en la iglesia, también amamos esos mapas, ¿no?, organizativos. Nos dan previsibilidad, nos dan control, nos dan seguridad. Así que reglamentamos, estructuramos a la iglesia de Jesucristo conforme a la palabra o a la interpretación bíblica, ¿no? Y con el tiempo cometemos el grave error de sacralizar el mapa. O sea, sacralizamos el orden a costa de la palabra. No sé si me explico. Cuando Jesucristo le dice, Marcos 2:27, Matías, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Podríamos decir entonces, y ya lo voy a explicar, que la estructura, ¿no?, que el orden de la iglesia, de la congregación, fue hecha por causa de la iglesia, ¿no? Y no la iglesia fue conformada por causa de la estructura, de la organización. No sé si me estoy explicando. Lo que Jesucristo le quería decir con esto es que el día de reposo estaba para que el hombre disfrutara.
para que el hombre reposara, para que el hombre descansara. Y entonces, ¿qué le decían? Tus discípulos recogen trigo en el día de reposo y eso está mal. Y Jesucristo le contestó eso. El día de reposo fue hecho para el hombre. Y no el hombre para obedecer el día de reposo. Entonces, la estructura, la organización está hecha para la iglesia. Y no la iglesia para una estructura. Y debemos cambiar nuestra manera de entender estas cosas. Queremos meter al Espíritu Santo dentro del molde. Sin embargo, dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No dijo que a los hombres le iba a dar un grado mayor de espiritualidad, un grado mayor de dominio, ni un grado mayor de autoridad. Dios Jesucristo, el Evangelio de Cristo vindica el derecho de la mujer y el derecho de la mujer a participar del reino de Cristo en plenitud. No siendo subyugada, no siendo excluida de las tareas que dentro de un ministerio hay. Y nosotros, como respetamos la palabra de Dios, hay un principio rector que no podemos olvidar. De que la iglesia reformada siempre está reformándose por causa de esta trayectoria de que la maldad va en aumento. Doy un ejemplo. Y espero que nadie... es simplemente un ejemplo. Tenemos profesionales, ¿no? Que llegan desde afuera, abrazan el Evangelio y abrazan a Jesucristo. También tenemos personas que llegan desde afuera y que necesitan muchas veces de esos profesionales. Ya lo voy a explicar mejor. Pero no le vamos a dar asistencia a esos que necesitan de esos profesionales. ¿Por qué? Porque los profesionales son mujeres. Y la palabra de Dios dice que la mujer calle en la congregación. Que no está permitido enseñar. Entonces, si nosotros tenemos mujeres, psicólogas, psiquiatras, médicos de distintas... y tenemos personas que llegan con diferentes adicciones y se necesita hacer un grupo terapéutico, ¿lo vamos a dejar de hacer porque las personas estas son mujeres? ¿Ese es el Evangelio de Jesucristo? ¿Ese es el Evangelio que dice y que predicamos desde el púlpito? Jesucristo, que Dios es amor y que nos ama a todos por igual. Mientras que nosotros los hombres en la práctica impedimos que eso se lleve adelante. Ahora, si diaconisa es esposa del pastor, entonces la pastora es esposa del pastor. Y sabemos que no es así. Y nosotros tenemos un fiel ejemplo dentro de la congregación, que la pastora tiene dones dados por el Espíritu Santo
y que se manifiestan en favor de la iglesia. Tiene dones, tiene ministerios y se manifiesta en favor de la iglesia. Aquí hay mujeres que salen a predicar el evangelio y predican el evangelio mucho más que los hombres. Y se manifiestan esos dones, claro, don de ciencia, don de discernimiento, don de fe. Ninguna estructura eclesiástica, ningún estatuto administrativo o humano y ninguna costumbre histórica es inmune al escrutinio del evangelio. O sea, todo tiene que ser pasado por el filtro del evangelio. No está la estructura eclesiástica por encima de. Hoy más que nunca se necesita poner en práctica el mandato que Dios nos dio. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero para eso necesitamos algo más poderoso, que no le es dado solamente a los hombres. Dice en Hechos de los Apóstoles 2, 17 y 18, cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, hago una pregunta. ¿Discípulos varones? Había mujeres también. Y él hace una referencia, pero una referencia tomada del Antiguo Testamento sobre una palabra que da el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramará de su espíritu sobre toda carne. Usted anhela el Espíritu Santo de Dios. Yo le digo esto, es una promesa que Él hizo, que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Acá cuando está hablando de profetizar, no está hablando de una profetización batídica, sino batídica significa donde predice el futuro. Está hablando de una profecía que tiene que ver con la prédica profunda del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos la maldad irá aumentando y la única que puede frenar la maldad es la palabra de Dios. Y si el hombre y la mujer no lo entiende, entonces la iglesia está en un grave problema. ¿Saben una cosa? ¿Sabes cuándo hubo mayor violencia doméstica? ¿En qué tiempo? ¿Alguien se puede imaginar? En la pandemia. En la pandemia. ¿Por qué? Porque la pareja estaba encerrada y sobre todo las mujeres eran víctimas de la agresión del varón. Muchos no podían salir a trabajar. La carga era difícil, la situación era difícil.
pero la situación era difícil para ambos. Hay una cuestión con esto del género que nosotros venimos arrastrando primero desde la práctica patriarcal del Antiguo Testamento, donde los hombres eran los que disponían, hacían y tomaban las decisiones, y la mujer estaba prácticamente invisibilizada. Cuando llega Jesucristo, Jesucristo reivindica a la mujer. Es más, en muchos pasajes del Nuevo Testamento vemos que Él se relaciona con la mujer de una manera especial, con la mujer sirofenicia, con la mujer samaritana, hay muchísimos, con la hija de Jairo. Fíjense ustedes, se nombra a Jairo, que era un principal de la sinagoga, pero no se sabe el nombre de la niña. Con la mujer con flujo de sangre. Ahora, fíjense un minuto, la mujer con flujo de sangre. Ella dice, y no nos vamos no nos vamos a centrar en la fe de ella. Una mujer impura, que no podía estar en contacto con nadie. ¿Por qué? Porque la ley le prohibía estar en contacto. La estructura patriarcal de ese tiempo le prohibía estar en contacto y sociabilizar normalmente. No podía. Ella se arrastra entre la multitud y si tan solo le tocara el borde de su manto. ¿Y qué hace Jesucristo? Jesucristo dice, ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos y las personas que le rodeaban, dice, una multitud te rodea y te toca y vos preguntás, ¿quién me ha tocado? Ahora, ¿por qué hace esa pregunta Cristo? ¿Para ridiculizar a la mujer? Una mujer excluida. Una mujer que hacía 12 años que sufría de una enfermedad. Una mujer que no tenía parte en esa sociedad. Toca el manto y ella se sana y él la expone. Ahora veamos esto. Si la mujer lo tocó a Cristo, Cristo estaba impuro. Para la sociedad sí. Pero resulta que de Cristo sale virtud para sanar la impureza. La impureza de la mujer. Ahora, pensemos un segundo, ¿estaba él impuro? Imposible. Y la expone. Yo, Señor. Y le dice, tu fe te ha sanado. Pero nosotros tenemos que entender la hermenéutica, tenemos que entender ese entre líneas, qué es lo que estaba pasando en una sociedad donde la mujer era más que invisibilizada. Él la reivindica. Y entonces después queremos sacar las cartas de Pablo de contexto. Ahora, dame, Matías, voy a tratar de no ajustarme tanto al texto. Otra cosa, otro ejemplo. Febe. Febe era una colaboradora de Pablo. ¿Sí? Pero Pablo le hace un encargo poco usual.
Pablo le dice a Febe, toma, anda a llevarle la carta a los romanos. Esta carta que escribía a Roma, anda y llevásela. Pero el que era portador de la carta, era portador de buenas noticias, era portador de una bendición enorme, pero no solo eso, tenía que saber explicar qué es lo que la carta decía. Y tenía que saber responder las preguntas que le iban a hacer. Aunque la mujer calle en la... Y estamos hablando del mismo Pablo. No me voy a meter en ese berenjenal porque no quiero. Quiero ajustarme. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por ahora... Entonces Febe era portadora de buenas noticias, tenía que explicarle a los romanos lo que Pablo había escrito. Ella era su colaboradora. Hay una mujer que, si usted tiene Reina Valera, no sé, búscame Junias, Dani. Digo Junias porque le va a figurar como Junias en Reina Valera. Pero el tema acá es una letra. Si usted busca en el original griego, es Junia. Romanos 16:7. A ver, Mati. En la Vúlgata, el original griego, es Junia. Pero acá es Junias. Creo que es Andróquino el otro, ¿no? Andrónico. Le cambié qué nombrecito también, ¿no? A ver si se animan a ponerle a uno de sus hijos Andrónico. ¿Ah? Saluda a Andrónico y a Junias, dice acá. Pero resulta que si le ponemos S, es masculino. Pero en la Vúlgata es Junia. Y Junia es femenino. Ahora, yo digo, hijo, padre, esposo, usted hijo que tiene madre, usted padre que tiene hijas, usted esposo que tiene esposa, si Cristo reivindica a la mujer, si Cristo derrama sobre ella todos los dones, todos los ministerios, según la fe de cada uno, y nosotros no podemos reconocer, nosotros cristianos no podemos reconocer a quién tenemos al lado, o a quién tenemos como hijo, o a quién tenemos como madre. Y lo único que hacemos es ningunear, maltratar, hacer renegar y estorbar en el propósito que Jesucristo tiene con esa persona. Mi pregunta es, ¿qué pensás que hará Cristo contigo? Ahora, mujer, no estén tan descansadas, porque si Jesucristo derramó sobre ustedes todos los ministerios, todos los dones, todos los talentos, para que en este tiempo el Evangelio se reproduzca de una manera exuberante, porque de una manera exuberante también la maldad se ha reproducido, no puede tener ese tesoro escondido debajo de una mesa.
No puede tener ese ministerio apagado. Debe comenzar a activar a Cristo en su vida. Debe comenzar a dejar que el Espíritu Santo de Dios avive el fuego del don que está en ti, que sople sobre tu vida. ¿Sabe una cosa? Después del Evangelio de Jesucristo, ya en el tiempo post-apostólico, entre el siglo I y el siglo II, las leyes romanas no admitían que la mujer tuviera esas libertades que el Evangelio de Jesucristo les había dado. Entonces, por cuidado de la familia entera, lo que se aconseja, por ejemplo Pablo, por ejemplo Pedro, lo que aconseja es que mantengan la estructura familiar como los mismos romanos la mantenían. ¿Por qué? Porque los romanos acusaban a los cristianos de deformar las reglas y las normas sociales. Incluso cuando se hablaba del ósculo santo, el beso santo con el que se saludaban algunos. Entonces hay un porqué para todas las cosas. La democratización de la palabra y la ruptura de los códigos domésticos. La palabra de Dios se extiende a toda la iglesia, a toda la congregación. Y los códigos domésticos, esos a los que estamos tan acostumbrados, debemos comenzar a romperlos desde adentro, a desconstruirlo desde adentro. Vamos a terminar. Dame Gálatas 3:28. Al final no me ajusté para nada. ¿Lo podemos leer todos juntos? Ahora, empiezo yo. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es la palabra de Dios. No soy yo. Yo no inventé el carisma. Yo no inventé la palabra. Pero en las redes ustedes van a escuchar que a la mujer no se le permite tal cosa o tal otra. Cuando en la mayoría de las iglesias las mujeres son el motor de la iglesia. Son las que trabajan, las que se mueven, las que predican. ¿Qué vamos a hacer? Mi pastor decía una cosa. Solo el perro revuelca la carne y después se la come. Era duro. Y es un término duro. Pero claro, también lo decía mi pastor, no es mío. Pero es para que nosotros meditemos, pensemos. ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? Y le pregunto también a la mujer, ¿es usted una hija de Dios? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Está dispuesta a llevar adelante el Evangelio que Jesucristo
nos ha legado. Medite sobre eso mientras oramos.